28, así que empezamos con enfermedad por clostridios. Bueno, vamos a hablar principalmente de botulismo y tétanos, ¿sí? Estos son las dos, son clostridium. ¿Cuáles son los clostridios? Son los bacilos gram positivos, anaerobios estrictos, especies descritas hay muchísimas, cercanas a 200 y cada vez hay más. Viven en el medio ambiente, en el intestino humano, en animales, en la tierra, ¿sí? Y tienen la capacidad, y esto es lo importante de este tipo de bacterias, son formadoras de esporas bajo ciertas condiciones, y estas esporas germinan y que producen toxinas, ¿sí? Estas toxinas producen enfermedades neurotóxicas, gastrointestinales o infecciones profundas relacionadas con lesiones en piel. Entonces acá les pongo, el agente etiológico del tétano es el Clostridium tetani, ¿sí? La toxina involucrada va a ser la tetanoplasmina, y lo que va a suceder es la unión neuromuscular e inhibición del inhibidor, ¿sí? Va a producir rigidez y espasmo. Después vamos a seguir hablando de las otras, pero siguiendo con tétanos, es una enfermedad infecciosa que es no contagiosa, que es inmunoprevenible, y esto también es lo más importante de esta enfermedad, que una prevalencia por suerte baja de 18 cada 100.000 habitantes, y una mortalidad de 0,8 a 2, cada vez en disminución la mortalidad, pero sigue siendo muy, muy alta la morbilidad, que lo vamos a hablar en el tratamiento para que entiendan por qué. Estas esporas tienen capacidad germinativa, ¿sí? Forma de resistencia en el medio ambiente y producen toxinas, como les decía anteriormente. En el tétano, las toxinas que se producen entonces son la tetanoplasmina y la tetanolicina. ¿Y cómo producen enfermedad? Principalmente, imagínense, el tétano, tenemos una lesión en piel, ¿sí? Que inicia por la placa motora, ingresa por vía axonal retrógrada, llega hasta la asta anterior de la médula espinal y bloquea la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces se producen principalmente en las células Rengia. Bloquea inhibitorio de la interneurona. Entonces lo que produce es una inhibición, ¿sí? Sobre la célula Rengia, sobre las motoneuronas alfa, ocasionando contracción muscular, ¿sí? Sostenida. Entonces, ¿qué vemos en el tétano? Parálisis espástica. Se inhibe la inhibición de la relajación. Por lo tanto, el paciente va a estar con una parálisis espástica, que es lo que nosotros tenemos que detectar cuando hacemos el diagnóstico. Además de esta parálisis que les comentaba, a nivel del sistema nervioso autónomo, lo que produce es los fenómenos de disautonomía. Fracasa la liberación de catecolaminas y la inhibición de hasta intermedio lateral, y produce la disautonomía. Entonces, ¿qué es lo más común? O sea, la puerta de entrada más común de esta enfermedad siempre son las heridas cutáneas, en un 70%, pero hay descritos también en mucho menor proporción, heridas en aquellos adictos a drogas endovenosas, en los grandes quemados, en cirugías, en fracturas expuestas, en abortos o en mucho menos proporción en maniobras invasivas pequeñas como piercing y tatuaje. ¿En dónde se produce esta enfermedad y este ingreso y este cuadro de tétano? En aquellas personas que no están vacunados o falta la actualización del esquema de vacunas. ¿Se acuerdan qué vacuna hay que dar, qué hay que actualizar para tétanos? Que le damos a los 16, a los 26, que eso es lo que principalmente falla. Exactamente, la doble adulto, difteria, tétanos. Entonces, profesora, perdón interrumpirte. ¿Será que puede ser que nos envíe la diapo por chat? Sí. Le agradezco mucho porque ahí ya hago anotaciones acá mientras tengo una clase. Perfecto, ahí se les mando. Lo que pasa es que tienen una profesora, me da gracia que me digas profesora,
Tenemos una profesora que esto no lo... le cuesta manejar el programa. Ahí te la mando. A ver. Compartir, esperemos un minutito. ¿Dónde está el chat? Si no, si le es más sencillo, nos lo puede enviar por mail también. Bueno, para que agarro, quiero achicar esto. A ver, chicos, ¿me ayudan? ¿Por dónde entro? Para compartir. En el chat hay un papelito así, como si fuera un papelito, que ahí... Mostrando. Me puedo encontrar encima de esta computadora, como no es mía. Roberta, sos No, vos, profesora, ¿no? entonces no, si es muy difícil, no pasa nada. No es difícil, chicos. Yo ya O sé que no es difícil, entonces, si pero quieres, nos envía a por ver, mail. Es fácil, más acá fácil. está, chat. A ver si puedo mandar. En el chat al lado de como de las caritas está hay como un Perfecto. coso de documento y ahí Bien. lo puedes apuntar. Que lo guardo en esta compu, no está guardada la clase. Ahí está. Ahí fue. Ahí fue, Roberta, Sí, ¿no? sí. Ahí Sí, se envió por... gracias. Ay, muy amable, pobrecita, gracias. Bueno, ya está. Les prometo, les doy una clase más el 28 y no les hago hacer todo esto, les prometo, les prometo. Bueno, entonces seguimos. La clasificación también se puede dar por la forma de presentación, ¿sí? Entonces, por los tiempos de presentación, y esto también tiene que ver con el inóculo que tengamos de Clostridium en la herida. Entonces tenemos formas clínicas subagudas, agudas o sobreagudas. Fíjense que la diferencia principalmente es el periodo de incubación. Mientras más rápido se da la enfermedad, en el sobreagudo el periodo de incubación es mucho más corto, de 1 a 5 días, ¿sí? En el subagudo puede ser hasta 12 días. El tiempo de generalización para que haga todo este cuadro generalizado también va a ser mucho más corto en sobreagudo que en el subagudo, ¿sí? Y va a tener mayor intensidad de estas contracturas clónicas siempre en el sobreagudo más que en el subagudo, que a veces incluso pueden no presentarse. La aparición puede ser tanto espontánea o provocada por estímulos externos, también vamos a hablar en el tratamiento de esto, ¿sí?
Entonces, la forma también de presentación clínica, además del tiempo de instauración del cuadro, tiene que ver con que sea localizada, generalizada o neonatal. Localizada puede ser principalmente el inicio de la enfermedad. Cuando vemos un tétano localizado, probablemente posteriormente se vaya a generalizar, es lo que uno trata de evitar, es cuando el inóculo bacteriano tal vez sea menor, entonces afecta al miembro o al grupo muscular cercano al sitio de entrada de la espora, ¿sí? Como les decía antes, precede muchas veces a la forma generalizada. La mayoría de las veces a esta forma clínica la vemos precediendo al cuadro generalizado. ¿Sí? Si es en caso de cefálico, porque la herida está a nivel de la cara, evoluciona con afectaciones de los pares craneales, puede ser del tercero, cuarto, séptimo, noveno, décimo y 12 par. Fíjense, es rigidez, o sea, la apertura ocular debe ser inducida. Estas fotos son, por supuesto no le cubre los ojos porque es la forma para que lo vean, y estos son fotos de literatura, estos no son pacientes que haya tenido yo. Muy pocas veces se ven estos cuadros, chicos, ahora les voy a contar sobre la experiencia que tuve cuando me tocó. La forma clínica entonces generalizada es rigidez de músculos maceteros cervicales, trismus, esa risa sardónica que se produce, ahora les muestro una foto, por orbiculadores de los labios, ¿sí? Opistótonos, que es la rigidez de los músculos abdominales. Muchas veces esto hace que se confunda en el cuadro clínico con una peritonitis o un abdomen agudo. Muchas veces los cuadros tetánicos han entrado al quirófano por esto de la rigidez de músculos abdominales, porque al no tener en cuenta el interrogatorio, cuando lo evalúan al paciente, muchas veces ven un abdomen en tabla. La conciencia en estos pacientes, y esto es muy importante, no está alterada, por lo cual es muy estresante para el paciente, y ya se han definido síndromes de grande estrés de los pacientes, depresión, porque ellos están absolutamente conscientes, disfunción autonómica y obstrucción, y esto es la clave del tratamiento inicial, soporte, es obstrucción de vías aéreas superiores y contracción diafragmática. ¿Por qué la obstrucción de vías aéreas superiores? Porque empieza el paciente no puede controlar todo lo que sea secreción, la secreción de la boca, secreciones respiratorias, no hay buena contracción de obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Por lo cual estos pacientes tienden a hacer obstrucciones respiratorias altas. Entonces estos pacientes lo primero que hay que hacer es ventilarlos, chicos. Se diagnostica y pasa a terapia intensiva, ¿sí? Esta es la fase de risa sardónica que les comentaba. ¿Sí? Y esto es un típico trismus. Con respecto a la forma clínica neonatal, ya por suerte cada vez se ven menos, y esto tiene que ver a infección del cordón umbilical, tanto por inadecuada vacunación o por mala asepsia en el quirófano, o también se da en los partos domiciliarios. Inicia también con debilidad generalizada y evoluciona con espasmo y rigidez. Entonces, cuando uno piensa en estos cuadros, o tenemos este tipo de cuadros en la guardia externa, muchas veces se nos presentan los diagnósticos diferenciales. Cuando ya vemos el cuadro generalizado, uno siempre tiene que pensar en intoxicación por pesticidas, como la estricnina, o una crisis nerviosa. Antes, no sé si ustedes son de la época que se llamaba crisis histérica, las crisis nerviosas. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, varios. Muy mal llamada, pero bueno, es también diagnóstico diferencial, de rabia, de meningoencefalitis, de abdomen agudo, como les contaba antes.
el signo de trismus, también muchas veces ocasionado en infecciones dentales, que también marcan a veces la gravedad de las infecciones odontógenas, angina flemonosa, artritis temporomaxilar, muchas veces dada por las otitis externas malignas, que comprometen también esa articulación, parotiditis, traumatismo de cara, intoxicación con metoclopramida, Reliberam, y localización cervical. Hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que son disautonomías secundarias a neurolépticos y rigidez por dopaminérgica. Entonces, para el diagnóstico, siempre buscar la puerta de entrada, siempre en estos cuadros hay que ver la piel, ¿sí? E interrogar por puertas de entrada. Antecedentes epidemiológicos, el carnet de vacunación, que muchas veces los médicos se lo olvidan de preguntar el antecedente de vacunación de antitetánica, ¿sí? El cultivo de la herida, que esto ha sido muy discutido, en estos casos no es tan útil, porque acá lo que nosotros queremos aislar es la toxina, ¿sí? Y no vamos a tener aislamiento mediante un cultivo, y por supuesto, cuando hay posibilidad, la realización del electromiograma. Entonces, nos llega un paciente y ¿qué tenemos que hacer? Si sospechamos, hablar con el terapista, porque acá lo que hay que asegurar es la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación, ¿sí? ¿Y qué se usa para relajar a este paciente? El paciente, lo primero que se hace es relajarlo. Hay muchísima bibliografía acerca, antes se usaba el lorazepam, chicos, en la terapia intensiva, hoy sabemos que el midazolam es tan efectivo, más allá que no hay tantos trabajos escritos como el lorazepam, o sea, son pacientes que sí o sí tienen que tener benzodiazepinas como tratamiento para pseudoanalgesia. ¿Para qué? Para ser agonista del GABA y relajar al paciente, y uso de bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Para evitar la contracción permanente del paciente, ¿sí? Como por ejemplo el pancuronio. Esos son pacientes que entran y se ventilan, y en muchas terapias intensivas que tienen mucho más experiencia, como por ejemplo en el Hospital Muñiz, que es un hospital de referencia para tétano y botulismo, muchas veces, depende del cuadro de gravedad con el cual ingresa el paciente, directamente, chicos, le hacen la traqueo, imagínense, porque son pacientes que son muy difíciles a veces de destetar, tanto por la ansiedad que le produce no poder respirar estando conscientes, por lo tanto, desvincularlos a la ventilación a veces es muy difícil, y muchas veces de ingreso se realiza la traqueo. Que los otros pacientes de terapia intensiva, como ustedes saben, uno espera aproximadamente a la semana que uno no lo puede extubar al paciente, iniciar, hacer la traqueostomía. En estos pacientes muchas veces es de inicio. Se da principalmente en estos centros que tienen mucha más experiencia. Bueno, tratamiento. Entonces, inmunización pasiva, gamma-globulina antitetánica, se le da al paciente, y acá la vía de administración también está muy bien descrita, puede ser intratecal o intravenosa. La inmunización activa, que es la vacuna antitetánica, el toxoide, sí o sí antibióticos, que tienen que cubrir estos antibióticos, anaerobios, por lo cual no tienen resistencia. Acá no tenemos un problema de resistencia, se puede tratar perfectamente con metronidazol, se puede tratar perfectamente con amoxicilina clavulánico, con pipertazo, con cualquier cobertura para anaerobios, ¿sí? Y la debridación de herida y extracción de cuerpo extraño sí se realiza, pero se realiza cuando el paciente ya está estable. Lo tenemos en la terapia, lo tenemos ventilado, lo tenemos controlado a la disautonomía que produce, que eso no hablamos, no solamente es la ventilación lo más importante, sino estos pacientes se les pone, chicos, apenas ingresan en una vía central, se les pone una bomba de vasopresores al lado, que muchas veces tenemos que subir y bajar, porque el paciente en horas y se hipotensa, se hipertensa, la disautonomía, cuando la tenemos controlada, vemos que su presión arterial media se mantiene estable, ¿sí? Ahí recién hacemos la debridación de la herida y la extracción del cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque
si uno toquetea cuando no está controlado el cuadro, puede liberar más neurotoxinas y producir más gravedad del cuadro, ¿sí? Con respecto a lo que le decía antes, la administración de gamma globulina intratecal o endovenosa, hay varios trabajos, este es un trabajo muy lindo que compara los dos, las dos administraciones. Fíjense que los dos grupos que se compararon son muy parecidos, por eso este trabajo tiene relevancia, más allá que el N sea pequeño, va a ser siempre pequeño, porque por suerte estos casos no se dan todo el tiempo, pero son comparativos los dos grupos, ¿sí? En cuanto a tanto número y características de los pacientes. Eso es lo que ustedes saben, que se tienen que fijar siempre en un trabajo de estos comparativos de dos ramas. Entonces, ¿qué se vio? Que con que podría ser mejor, se la hago corta, la inmunoglobulina intratecal, directamente la infusión intratecal mediante una punción lumbar, ¿sí? Que se vio que había más rápida curación en los pacientes con aplicación de gamma globulina intratecal versus endovenosa, que tuvieron menos espasmos, o sea, que tuvieron menos días de espasmos, que tuvieron menos días de hospitalización y que tuvieron menos días de asistencia respiratoria. Fíjense, menos de 10 días, 9 pacientes tuvieron menos de 10 días de ventilación con la administración de gamma globulina intratecal. Entonces, clínica compatible, ¿sí? Como ya dijimos, paciente que nos entra con un trismus, con la risa sardónica, con contracción muscular, con un abdomen en tabla, que le preguntamos y no está vacunado para la antitetánica, y que pudo haber tenido un traumatismo o alguna herida cortante. A mí lo que me pasó, que les quería contar para graficar lo que es tétano, un chico de 16 años, no vacunado. Este chico vivía en un barrio vulnerable, había estado saltando un alambrado, escapando de algo, una situación, no recuerdo exactamente cuál, y qué pasa y se lastima la parte genital con un alambrado, ¿sí? Salta el alambrado y se lastima la parte genital. Llega a un hospital del conurbano, ven que esto era el antecedente de este chico, lo había tenido 24 horas antes de este accidente, ¿sí? Llega a un hospital del conurbano, ven que tiene rigidez abdominal, piensan que es un abdomen agudo, lo meten a quirófano, hacen una láparos blanco, ven que está todo bien, ¿sí? Pero el paciente, a pesar de eso, empeora la parte respiratoria, insuficiencia respiratoria ventilatoria, ¿sí? Porque cuando lo embuceaban recuperaba perfectamente, se dan cuenta que sospechan un tétano y en quirófano se dan cuenta que tenía esta lesión a nivel escrotal, ¿sí? Está escondida bien a nivel escrotal, por lo cual lo derivan al Hospital Muñiz, yo lo recibo en ese momento allá. Se ventila el chico, después estuvo bien para que se queden tranquilos, pero fíjense cómo la visualización a veces de la piel y los antecedentes de vacunación en estos pacientes son fundamentales. Entonces, importante. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Otros casos, los últimos casos que estuve leyendo para contarles publicados fueron 3 casos en Córdoba hace, creo, 1 año o 2 años atrás. Eran adultos todos mayores, peri 80 años, eran trabajadores del campo, tenían lesiones en las manos por trabajar en el campo con distintos, creo que están trabajando también con un alambrado, y hacen estos cuadros de tétano porque no estaba actualizada la vacunación. O sea, es importantísimo que nosotros, esto no puede pasar más, ¿sí? Teniendo a disposición todas las vacunas, y recordemos entonces, el carnet de vacunación para tétano, la sextuplex, se da hasta los 18 meses, 2, 4, 6, 18, la triple bacteriana se le da el ingreso escolar del niño, y después la doble adulto, 16 años y cada 10 años. Esto para ustedes también, chicos, ¿sí?
que si no la tienen, se la apliquen. ¿Qué pasó con el tema de, pobre, siempre les pregunto lo mismo, ¿qué pasó con el tema de las prácticas suyas, chicos? ¿Cómo vienen con eso? Sé que mandaron una carta. Sí. ¿Y qué pasó? Nada, por ahora no, por el momento no tuvimos respuesta. Sí, estamos a la espera de Eh, algún tipo de respuesta. O sea, nada, todavía nadie les respondió. No, todavía no, Bueno, la verdad que no. bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que tiene que haber buenas noticias en estos días. Y si vienen para el hospital, el que no está vacunado lo voy a llevar yo ahí al vacunatorio del hospital para vacunarse. Ojalá nosotros A mí me sirve, encantados. A mí me falta la Sí, segunda de seguro. Sputnik. ¿Te falta la segunda de Sputnik todavía? Sí. A mí también. ¿A la mayoría o la mayoría está vacunado con las 2 dosis? Creo que la mayoría Creo no que la sé, mayoría están tenemos. vacunadas con otra, ¿no? Yo ya Claro, soy, sí. Creo que y yo sí. ya soy viejita. Si les sirve como esperanza, a mi hermana la vacunaron ayer con la segunda de Sputnik, así que ¿En capaz que le serio? llega. Sí. A mi Ah, papá mirá qué bien. a mi papá le dijeron que en Capital, que no habían, o sea, que esperara porque no habían. Yo me anoté para combinar y ni aún así me han llamado. Ay, yo no quiero A combinar. mí me una llamaron amiga esta nada. semana Combinar, también. Otro lado y estaban Por combinando, estaban dando solo combinadas con Moderna. Claro. Sí, Claro, una la amiga Moderna, sí. para que ustedes sepan, es como todos los trabajos se hicieron con, por supuesto, las vacunas de afuera, chicos, como son la mayoría de los trabajos escritos. Entonces lo que hicieron es combinar la ¿sí? AstraZeneca, la inglesa, con con la Pfizer, ¿sí? Entonces, nosotros homologamos eso a lo que es Astra, que la tenemos, o Sputnik, que es la misma plataforma de adeno, con Moderna, que Moderna es igual que Sputnik, es plataforma de ARN, es esta vacunación heteróloga. Y la verdad que tienen muy buena cobertura, incluso para la Delta. Lo único que está un poquito más descripto son efectos adversos, pero efectos adversos leves, ¿sí? Fiebre un poquito, que no duren más de 48 horas, dolor. Ustedes que son todos jóvenes no les va a pasar absolutamente nada, pero si tienen posibilidad de hacer vacunación heteróloga, que creo que escuché por ahí, yo no quiero combinar, no es inferior, ¿sí? Pero, profesora, el segundo componente de la Sputnik no es diferente del primero. Sí, pero en realidad cuando hicieron esta combinación que hicieron, por ejemplo, Sputnik es muy parecida a AstraZeneca, es la misma casi. Es adeno, lo que pasa es que son distintos adenovirus, pero son iguales. Y combinada con una ARN, cuando midieron anticuerpos, y no solamente anticuerpos de inmunidad humoral, que son los que nosotros nos podemos medir en el laboratorio común, sino que también midieron inmunidad celular, que la vacuna tiene también un efecto en inmunidad celular, fue muy buena, y cuando la comparan, todos son modelos, ¿no? Pero contra Delta, también la cobertura no es inferior a lo que pasa con Delta y Sputnik, o Pfizer. No es peor. Después te No, paso los artículos. ¿Quién es? ¿Roberta? ¿Quién es el que dice que no quiere ponerse 2 vacunas distintas? Que tengo la red. Ay, no, aparte, porque ya soy viejita, profesora, si no, ya hago parte de el grupo de riesgo. ¿Cuántos años tenés, Roberta? 37. Ay, 27. 30, ojalá. Bueno, no pasa, sos joven, no sos vieja. Doc, una pregunta, perdón, ¿no? Nada que ver Sí. con lo que están hablando, pero me causa mucha curiosidad porque, o sea, las compañeras estuvieron trabajando un montón en la carta, o sea, posta que Sí. estudiaron un montón. ¿Sabés más o menos, o sea, qué pensaron? Dijeron, bueno, no los vamos a responder o fue No, como- yo te juro que no, si no les digo, no, yo estoy totalmente, mira, no la leí la carta, sé que llegó y sé que la leyeron, pero no me parece mal. Incluso me contó otro docente de la facultad, no de la cátedra del británico, sino externo, que sabía y que la carta estaba
muy bien escrita, que están todos de acuerdo. Yo creo que quieren solucionar este problema, que no escuché nada negativo, ni todo lo contrario. Todos los entendemos, por supuesto que sí. A mí me encantaría que vengan, escuchar, a mí, yo te imaginás que no tengo ninguna inferencia, pero se está se está hablando este tema y quieren levantar los aforos de los hospitales para lo que es docencia, con el timing de la UBA, que ustedes lo conocen mejor que yo. Dale, Pero, bueno, gracias, Doc. Bueno, pero está nos bien. esperanza un poco. Bueno, chicos, seguimos con... ya está, bueno, tétanos ya Perdón, está, ¿puedo es hacer esto. una ¿Sí? pregunta? Pero porque Sí, siempre me quedo como si es mito o es verdad. Con sí, respecto a la vacunación del tétanos, sí. no sé dónde fue que había escuchado, en qué ámbito fue, pero supuestamente había entendido que si vos te dabas 4 veces, tipo 4 dosis de tétanos, era como que ya estabas cubierto y que no tenías que seguir haciéndolo cada 10 años. ¿Eso es No, no, real? no. ¿O No, cada 10 años está lo que es bien? real, Camila, es que si se vacuna antes de los 10 años, o sea, si vos tenés una persona que está a 9 años, por ejemplo, un adulto mayor, que está a 9 años y se va a hacer una intervención quirúrgica, vos lo vacunás antes de los 10, porque vos sabés que va disminuyendo cercano a los 10 años, por eso hay que revacunar. Pero si mucha gente se sobrevacuna, no se acuerda que se la dio, entonces cada 2 años se da la vacuna, o se da varias vacunas en el lapso de 10 años, porque se opera varias veces, entonces el traumatólogo llega y la vacuna todas las veces que se va a entrar al quirófano, eso sí disminuye la efectividad. Hace un fenómeno de disminución de efectividad, pero no es que, pero hay que seguir completándola cada 10 años. Incluso los últimos casos que me puse a leer buscando para contarles a ustedes fueron en pacientes de 80, 83 y 85 años, los últimos casos que se dieron en Córdoba de tétanos, que les fue recontra mal. Porque además la mortalidad, si se diagnostica, no es alta, pero tiene una morbilidad enorme, porque los bloqueantes neuromusculares que tenemos que usar hacen mucho neuropatía del paciente crítico, por lo cual el paciente ya para rehabilitar, salir del ventilador, o sea, tiene una debilidad generalizada, la rehabilitación es lentísima, entonces está muchísimo tiempo internado en terapia, hay trabajos que hablan hasta de 21 días de internación en terapia intensiva, hay gente que se ha tenido que ir con un respirador a la casa de estos pequeñitos, conectados por tráqueo, así que no, o sea, no es alta la mortalidad, sino que tiene una morbilidad enorme, enorme, enorme. Mucho tiempo de internación, mucho tiempo de rehabilitación, muchas infecciones intrahospitalarias por el tiempo de internación prolongado, ¿sí? Infecciones asociadas a catéter, escaras, a eso me refiero con morbilidad. Bueno, Gracias. no, por favor. Entonces, botulismo. Botulismo es la segunda de la lista, ¿sí? Está causada por Clostridium botulinicum. Las toxinas involucradas son de la A a la G, ¿sí? Y las que producen la enfermedad humana son A, B, E y F. Y acá el sitio de acción es la unión neuromuscular, ¿sí? La sinapsis autonómica, y lo que produce es debilidad. Todo lo contrario a tétano, ¿sí? Enfermedad antigua si las hay, igual que tétano, descrita en el siglo XIX. Imagínense que botulismo viene de botulus, que deriva de salchicha. En 1820 se la relaciona con el consumo de embutidos y de pescado, y ya desde hace muchos años sabemos que existen distintas formas clínicas, y las definimos en alimentarios, lactantes, heridas y adultos. Alimentario se da por las neurotoxinas estas esporas que producen neurotoxinas, se producen en conservas caseras y alimentos caseros, no se produce el fenómeno de pasteurización en muchos de los casos, y
esto, la clave del brote alimentario son que son brotes epidémicos, o sea, vamos a tener varios casos descritos, ¿sí? Muy probablemente, y se va a involucrar el consumo del alimento contaminado. En lactantes pasa lo mismo, se produce la producción intestinal de la neurotoxina, y esto se da principalmente por la inmadurez del lactante, por el pH gástrico más alcalino, ¿sí? Y la administración de alimentos que no están permitidos en los lactantes, como por ejemplo la miel. Vieron que siempre dicen no miel antes de los 2 años, bueno, es por esto. Y la herida, menos probable, pero también se produce por entrada por heridas, por contaminación de esporos y producción local de neurotoxina. Bueno, entonces, esperen que se me abrió. Entonces, fisiopatología, ingerimos el alimento contaminado, ¿sí? Hacemos la absorción de la neurotoxina a nivel de duodeno y yeyuno, la llegada de neurotransmisores a las sinapsis colinérgicas periféricas y la unión neuromuscular, que impide la liberación de acetilcolina y origina la parálisis del sistema motor y disfunción autonómica, ¿sí? La acción por neurotoxinas, principalmente la toxina se encuentra, como les decía antes, en alimentos enlatados, frutas, verduras, alimentos envasados de forma casera, la presentación en forma de brotes, ¿sí? O esporádico, y la notificación de estas enfermedades son siempre obligatorias, tanto para el tétanos como para el botulismo. Que después les voy a contar la última que describieron, o que fue más viral, de brote de botulismo, que seguramente se acuerdan. Periodo de incubación de 6 a 10 días, ¿sí? Los primeros síntomas se pueden dar desde el consumo del alimento, posterior 12 a 36 horas, inicia lo que es síndrome digestivo, que empieza el cuadro por sequedad de mucosa, disminución de secreciones, empieza el compromiso de pares craneales bilaterales, la visión se torna borrosa, con parálisis de tercero, cuarto y sexto par, descenso simétrico cefalocaudal, por eso el mayor diagnóstico diferencial en estos casos es la variante de Guillain-Barré, Miller-Fisher, ¿sí? Insuficiencia respiratoria, donde se produce cierre de la glotis y debilidad diafragmática. Y esta enfermedad, chicos, no da fiebre, ¿sí? No tiene alteración de la sensibilidad y tampoco tiene alteración de la conciencia, ¿sí? Depende qué tipo de toxina encontremos, si es la A, si es la B o es la E. Fíjense que se van a dar los signos neurológicos, gastrointestinales, misceláneos y neurológicos en distintos porcentajes, pero la verdad que hay muy poquitos que tienen gran variabilidad. Fíjense que la disfagia se da en todo más de un 80%, la sequedad de las mucosas en más de 80, 100, 93, o sea, la mayoría de los síntomas son compartidos por los serotipos. Esto es lo que pasa, tosis palpebral, el paciente no puede abrir los ojos. Midriasis. Y acá lo que le decía, los diagnósticos diferenciales, Miller-Fisher, esta variante de Guillain-Barré, miastenia gravis, síndrome de Eton-Lambert, parálisis rarísimo esto, chicos, por mordedura de garrapata, un accidente cerebrovascular, difteria o una encefalitis. Más allá que encefalitis, yo no estoy tan de acuerdo, si lo describe así la literatura, que es diagnóstico diferencial, pero la verdad que la conciencia acá no está alterada. No vamos a encontrar un paciente encefalítico. Entonces, clínica compatible, progresión de signos y síntomas neurológicos, descendentes y simétricos, y acá la clave es el antecedente del consumo alimentario. Acá, para hacer el diagnóstico, por supuesto, tenemos que encontrar la toxina. Para eso son en centros de derivación, no en todos los laboratorios pueden detectar toxinas, pero lo que se hace es mandar
todas las muestras que se puedan, de suero, de secreción gástrica, que se hace como si fuera un lavado gástrico, de materia fecal, y si se puede, mandar siempre el alimento, ¿sí? Los cultivos, por supuesto que van a tardar un poco, chicos, porque son anaerobios, y todos los anaerobios tardan en crecer, porque son más difíciles de procesar los cultivos, y lo que vamos a ver en el electromiograma es la disminución de la velocidad de conducción, de forma generalizada. ¿Cómo se trata este paciente? UTI siempre. Lo mismo para tétanos es para botulismo, UTI, y acá sí se hace lo que es lavado gástrico y enemas. ¿Para qué? Para eliminar mayormente las toxinas. Se puede pasar suero antitoxinas trivalentes. Hay diferentes tipos de suero que tienen más o menos coberturas en Argentina. Siempre tiene que ser rápido el pasaje de este suero, dentro de las primeras 24 horas. El suero antitoxina trivalente más conocido y que usamos acá es A, B y E. Por eso a veces es muy importante saber qué toxina produjo y hacer el aislamiento de la toxina en los alimentos, en las heces, en el lavado, para saber si nuestro tratamiento fue efectivo. Imagínense que al principio, al inicio, estas son las que más se dan, por eso por supuesto se hizo este suero. Pero está bueno tener que si tuvimos que este botulismo fue por toxina B y nosotros le pasamos la antitoxina B. El debridamiento de la herida, siempre si lo hubiera, es más raro el botulismo por heridas, y antibióticos, que como todo Clostridium, se puede tratar con penicilina o con metronidazol. Y esto les cuento que esto fue en el año 2019, no sé si alguno se acuerda, que fueron dos hermanas que compraron un humus orgánico en estas tiendas de productos orgánicos y de fabricación más bien casera y de pequeñas empresas, que está buenísimo, pero tiene que estar legislado y controlado. En contexto de este alimento, ingresaron dos hermanas, una más grave que la otra, eso varió también en la cantidad que había consumido de este alimento, pero con un cuadro de botulismo. Estuvieron bien, las chicas se salvaron, pero bueno, estuvieron ventiladas en la terapia intensiva. ¿Qué pasó? Se dio notificación, por supuesto, a nivel nacional, y se fue a evaluar el sitio del producto donde se estaba fabricando. Obviamente que encontraron muchísimos de estos enlatados las toxinas, así que bueno, nada, obviamente se cerró, se sacó del mercado y todo lo que se tiene que hacer, por eso es fundamental siempre de denuncia obligatoria, ¿sí? Y nada más, chicos, para que tengan conceptos así generales de botulismo y tétano. ¿Le puedo hacer una pregunta de los antibióticos? Sí, Alejandro, decime. ¿Es penicilina G más metronidazol o No, es uno o el otro? es una u otra, ¿sí? Perfecto. Todo lo descrito y el tratamiento de elección para Clostridium, para este tipo de Clostridium, es penicilina. Lo que pasa es que es mucho más difícil la infusión y por lo general usamos metronidazol, pero cualquiera de las dos no es el asociado de los dos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctora, buen día. Sí. Quería hacer una pregunta respecto al tratamiento. ¿El lavado gástrico es elemental, es fundamental o se hace por las dudas? Los centros que más hacen, si uno ¿quién me está hablando? Si te digo el nombre que quiero saber, me gusta saber los nombres. Bueno, los centros que más hacen esto, son los centros de derivación, Fabiola, ¿no? Si vos consumiste, sí, lo tienen protocolarizado. Entra el paciente, ¿sí? Se ventila, se hace lavado gástrico y se hacen enemas seriados, hasta demostrar que en tubo digestivo ya no queda más materia fecal. ¿Por qué? Para disminuir el inóculo y que la enfermedad tenga un más corto periodo y disminuir el inóculo de toxinas, principalmente. Sí, es obligatorio y está bien protocolarizado. O sea, hay protocolos, cada cuánto, cómo. Bien.
Entonces se hace el lavado gástrico y enemas seriados cada 36 horas. Sí, sí. Sí, depende, o sea, cada 36 horas es lo que, no, hay distintos protocolos. Vos te imaginás que esta es una enfermedad que no tiene alta incidencia, ¿sí? Los protocolos, en la literatura te dicen enemas, cada 36 horas, pero cuando vos vas a trabajar a estos lugares, que podés ir si querés alguna vez en la sala 3ID del Hospital Muñiz, que tiene muchísima experiencia, ellos tienen un protocolo que le ponen enemas y catárticos, y depende el ritmo evacuatorio del paciente, y hay veces que le hacen hasta plaquitas de tórax para ver si hay mucha materia fecal, y ajustan el catártico o los enemas a esto, ¿sí? Ah, perfecto. Es importante, sí, es como una de las medidas, sí, pero para que ustedes sepan, para un examen, para que lo tengan en la cabeza para la vida médica que empieza, sí, acuérdense, lavado gástrico y enema, es una de los tratamientos de sostén que se sugieren. ¿Mm? Bien, gracias. No, de nada. Doctora, Sí. ¿y con este tratamiento resuelven la parálisis? O sea, Todo, no, lo que hacen es no perpetuarla, o sea, disminuir la toxina. Ya la toxina está, si ya se produjo el tratamiento, ya se produjo el cuadro clínico, ya está instaurado, pero lo que hace con esto es que no dure tanto tiempo, que haya menos toxina para que esto no se alargue tanto en el tiempo. ¿Mm? No encontré trabajos de efectividad, porque imagínate que no hay dobles ciegos de gente que le ha puesto enemas o no. Es como un tratamiento de sostén que sí, que se hace, y ante la gravedad del cuadro y la morbilidad que es la misma que para tétanos, se hace. ¿Mm? ¿Te respondí la pregunta, Guada, o no? ¿O me querías preguntar otra cosa? pero si llega a alcanzar la parálisis, ¿no? Ya sea por Sí, botulismo o tétano, sí. ¿hay forma de revertirlo? O, Claro, revertirlo, lo que hace es ponerle, mira, la gama, ¿sí? La gamma globulina, por ejemplo, intratecal para tétanos, lo que trata es de revertir, ¿sí? Y lo mismo los antitoxinas para botulismo. Creo que lo puse acá, ¿no? Están las toxinas, la aplicación de toxinas. Acá está. Se trata así de revertir con ese tratamiento, sí, con el suero y con el suero antitoxina, ¿sí? Es lo que se trata, o sea, se pone para disminuir la unión de la toxina. ¿Mm? Para que revierta, sí, por supuesto. Después, ¿qué pasa? Revierte el cuadro y la autonomía del paciente sigue igual, no quedan secuelas. Si eso era la pregunta, no quedan secuelas. genial. Quedan secuelas de la morbilidad que tiene estar tanto tiempo ventilado y inútil. Todo lo que puede producir eso. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna más, chicos? Sí, perdón, yo una más. Sí, decime adelante. Se pasa en un cuadro tetánico. Sí, Pasas el suero sí, o la gamma globulina. la Para gama. la vacunación, ¿cuánto tendrías que esperar? Para perdón, Vacunación, o la podés dar simultánea. se puede dar simultáneo, ya no tendría mucho efecto porque ya está instaurado el cuadro. Claro. La gama sí hay que tratarlo porque es lo mismo que pasa para el suero que damos en el botulismo, para el tétano la gama. Es Claro. disminuir la unión de la neurotoxina con los receptores. Probablemente la vacunación la piensa igualmente a posterior. En estos cuadros ya
ya instaurado, uno lo que hace es pensar a posterior, después por supuesto, en la Claro, sí, vacunación. sí. Preguntaba por Pero no el como hecho de que, tratamiento. claro, sí, por eso, pero preguntaba por el hecho de que tal vez, no sé, el suero puede interferir con la inmunización que puede generar, digamos, A futuro, claro, ¿puedo por decir? eso. Sí, No, tiene un tiempo de vida útil el suero, claro, ¿sí? Se infunde y... ¿Mm? perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, los dejo, tienen en 1 hora tienen con Nefrón, neumonía, ¿no? Que él es el jefe de la cátedra, así que pregúntenle cualquier cosa con respecto a la presencialidad, que él quería hablar con ustedes, me parece también. Bueno, Ah, Bueno, chicos. muchas gracias. Pensé que era Muchísimas gracias. Verbanás, el de... No, ay, mira, no sé, creo que es su jefe es Barbana y el director de carrera es Efron, que es nuestro ex jefe de servicio. Bueno, Creo, gracias. chicos, capaz me estoy mandando una, no lo sé, pero me parece que es así. Y me comentaba esto, que hoy les iba a dar una clase y que iba a charlar con ustedes también un poco de este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, Gracias. chicos. Gracias, doctora. Chau. Muchas gracias, doctora. Doctora, nos vemos la No, a próxima. ustedes. Súper Chao, bien. chao. Chao, chao.